preguntas bien, pero creo que son de mucha práctica. Estos 3, 2, 1. Hola, bienvenidos al podcast Sigamos Ardiendo. Estoy muy contento de que estemos una vez más reunidos aquí para presenciar un nuevo episodio épico. Nada, es cierto. Se me olvidó qué iba a decir. Ok, no, continuemos. Sí, qué bueno que estás aquí con nosotros. Espero y hayas visto los episodios anteriores. Si no los has visto, y te mando a que los vayas a ver. Te ordeno que vayas a verlos. No te creas. Bueno, ya ahora sí. Quiero presentarte a nuestra invitada de hoy. Es la primera mujer invitada en este podcast. Esperamos que haya muchas más. Pero la primera mujer invitada tiene que ser especial. Así que te presento a la pastora, amiga, muchas cosas más. Porque sí hace muchas cosas. La pastora Patti. ¿Cómo estás? Qué presentación. Qué tan especial debo de ser para ser la primera. No, sí, la verdad. Una presentación toda trabada. No te lo voy a negar. Pero no, qué bueno que estás aquí. La verdad estoy muy contento de que hayas... No sé si aceptaste o fue forzado. Porque, contexto, cuando le dije me dijo, nah. Y yo dije, no sé si me lo dice en serio o lo dice de mentiras. Pero no, qué bueno que estás aquí. No, me da mucho gusto estar aquí. Creo que platicamos bastante fuera de podcast, así que estoy emocionada por lo que platiquemos el día de hoy. Creo que es verdad. Yo al menos desde mi perspectiva siento que tenemos algo en común. Y además de que hablamos mucho, o no sé, creo. Es que también somos, yo me definiría un poco raro también, porque también somos medio antisociales. Sí, pero nos apasionamos por ciertas cosas, sí, y se intensea sí, muy rápido. Como cuando nos estamos en comidas y que de repente empezamos a hablar de Biblia, de iglesia y todo eso, y parecemos nosotros dos como un juego de ping pong donde estamos nada más raqueteando y todos los demás sí. Así, comiendo. Así es. Pero sí. No, pero qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno que quieres aportar, que decidiste aportar a este podcast. La verdad, el tema del cual quiero hablar contigo es acerca de la identidad. Creo que es un tema muy, muy importante. Es un tema muy, no sé si decirlo actual, pero creo que también es algo que hace mucha falta hablar. Porque es muy fácil tener la identidad en cualquier otra cosa, no sé, hasta en música, en cualquier situación, de hecho. Pero quiero empezar con una pregunta medio random, pero a la vez que tiene sentido. Así que la primera pregunta es, si tu vida tuviera que ser un libro, y tú, obviamente, el personaje principal, ¿cómo sería descrito tu personaje? Qué difícil pregunta. Qué random. Sí, la verdad, a mí se me ocurrió, y es que nace porque ya... Si la vida fuera un libro... Repítelo, por favor. Si tu vida fuera un libro, y obviamente tú serías el personaje principal, ¿cómo te describirían a ti como personaje principal? Es que he tenido... Precisamente, yo creo que mi respuesta va a ir por este lado. Yo creo que me invitaste y tengo tanto que hablar, por así decirlo, de la identidad, porque he pasado por tantas facetas, por tantas etapas, que he llegado a descubrir que la identidad no se basa en ciertas cosas. Entonces, para mí, si me haces esa pregunta, yo creo que sería eso, sería alguien que ha pasado por muchas etapas y por muchas situaciones que está descubriendo su identidad, o sea, como que está en ese camino, porque no te podría decir, pues es una persona, no sé, que le gusta tal cosa o que hace tal cosa, porque nunca me he dedicado a una sola cosa. Mis gustos han cambiado radicalmente, o sea, he pasado desde un country hasta reggaetón, hasta rock pesado, hasta de todo, ¿no? Entonces... Sí. Yo creo que no podría definirme como una sola cosa si fuese toda mi vida. Tal vez sí por etapas, en cierta etapa podría darte una mejor explicación, pero así en general de toda mi vida son tantas facetas que yo creo que el personaje principal sería alguien que está descubriendo hacia dónde va. Ok, y por ejemplo, ahorita, esta faceta, ¿cómo la describirías? Esta faceta...
como alguien resiliencia, la verdad. Hemos pasado por cosas difíciles, digo, yo creo que gran parte de la población después de pandemia se nos vinieron cosas un poquito pesadas y es como estamos en ese proceso de revivir, de despertar, de volver a encontrar tu propósito y un sentido a las cosas y a la vida. Entonces yo creo que sería alguien resiliente, alguien que está volviendo a descubrir quién es. Y bueno, dentro de eso que mencionas, alguien que está descubriendo quién es, ¿cómo es o dónde es? Es que no sé cómo preguntarlo, pero ¿qué es lo que te ha llevado hasta ahorita a estar descubriéndote tal cual eres? ¿Qué es lo que me ha llevado a descubrirme? Sí, por ejemplo, no sé, cierto tipo de cosas, cierto tipo de lecturas me han ido a, no sé, la Biblia, qué sé yo, cualquier otra cosa que te haya empezado a ti a guiar y decirte, ¿sabes qué? Sí es por aquí. Este es quien yo quiero llegar a ser o quien quiero llegar a formar. Ok, bueno, ¿sabes qué? Siempre, desde pequeña, tuve como lo dijiste, ¿verdad? Que somos un poco raros. Desde pequeña siempre tuve ese problema porque me consideraba diferente. Yo sentía que era diferente a los demás, que procesaba las cosas de una forma distinta y me hacía sentir rara. Entonces era un reto para mí el quién soy, porque yo decía, es que no me logro entender, o la gente no logra entenderme, no logra comprender mi forma de ser, mi forma de pensar. Entonces siempre fue como algo incierto, siempre era como no lograba explicarme, no lograba entenderme. Sabía, o sea, yo me conocía cómo era, ¿verdad? Como que yo sabía cómo reaccionaba, cómo me comportaba, lo que sentía, pero no sabía cómo decirlo, cómo mostrarlo, o por qué no podía demostrarlo, o la gente no me entendía. Hasta que honestamente leí o conocí el enneagrama y el enneagrama son 9 personalidades o 9 tipos de personalidades y cada una describe alguna. Entonces no son 100% ciertas ni 100% reales o se aplican totalmente a las personas. Pero cuando yo leí el tipo de persona 1, me ayudó a entenderme tanto, o sea, porque me ayudó a descubrir mis pensamientos o mis comportamientos a qué se debían. Entonces como que te explica un poquito si estás deprimido, cómo sueles reaccionar, si estás alegre, cómo sueles reaccionar. Entonces te ayuda en ese aspecto. La verdad a mí me ayudó un chorro. Como que le dio voz a eso Exactamente. que ya conocías, pero no sabías cómo expresarlo. No sabía cómo expresarlo. Y eso me ha ayudado mucho a identificar cuando estoy deprimida, porque normalmente yo no sabía detectarlo. Yo decía, pues es que así estoy, o sea, es mi forma de ser. Y leyendo eso dije, quiere decir que cuando yo reacciono hacia este lado de esta forma, quiere decir que hay algo ahí desconectado en mí. Y por ejemplo, ¿cuál es tu estado, a ver, para que se entienda, cuál es tu estado natural? O sea, por ejemplo, donde tú normalmente estás, no sé, a mí me han dicho, tú siempre que te volteo a ver, parece que tienes cara de enojado. ¿Estás enojado? Digo, no es nada más es mi estado natural. Entonces, ¿cuál es ese estado con el que tú dices, este soy yo y este soy 100% yo? Porque hay momentos donde tal vez estás muy, muy, muy feliz y se nota evidentemente que estás muy feliz, pero hay días, por ejemplo, los días que llueve. Esos días son mis días favoritos, pero a la vez los odio. Porque sacan mi lado más yo, mi lado más melancólico. Okay. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu estado natural? Ese estado donde tú dices, este soy yo. Mi estado natural, honestamente, no me gusta, pero soy muy analítica. Entonces, siempre mi cabeza está pensando en el futuro. O sea, siempre estoy... Cualquier cosa que tú me muestras, tú me dices, ay, mira esta taza negra, qué bonita. Mi mente no está pensando qué bonita taza negra. Mi mente inmediatamente se va, dependiendo de dónde quiera irse, pero por ejemplo, ¿quién la hizo? ¿Quién la fabricó? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Por qué es negra? ¿Por qué es ovalada? ¿Por qué no es cuadrada? Quiere decir que en mercadotecnia les convenía más eso, o sea, como que ese tipo de cosas. Mi mente siempre está... Entonces, por eso también siempre me dicen, estás enojada, pero es que estoy pensando, como que automáticamente mi mente piensa en
Y de hecho Muchísimas creo veces. que podemos confirmar que mucha gente le ha dicho en la iglesia, es que yo te tengo miedo porque siempre parece que estás enojada. Y sí, no, la verdad no parece que estás, o sea, no estás enojada. No, Quien te va conociendo más a profundidad sabe que a lo mejor no estás enojada y que cuando estás enojada se va a notar. Sí, no, se va a notar más. Exactamente. Sí, no, realmente casi nunca me enojo. O sea, es algo difícil que yo me enoje. Pero sí parece, porque siempre estoy como pensando y, no sé, meditando en cómo hacer algo diferente, cómo mejorar o qué tengo que hacer o cositas así. Realmente soy una Marta, entonces soy un poquito así de que qué tengo que hacer y qué se tiene que hacer y qué... ¿Te consideras una persona que sobrepiensa las cosas? Sí. Y... He logrado dominarlo un poquito, Sí. ¿Cómo? pero sí. ¿Cómo? Danos el tip, manis, porque uno sí lo necesita. Bueno, yo creo que ahí empieza el tema de identidad. Ahí es donde empieza, ahí es donde se basa parte de lo que yo creo que vamos a hablar de identidad. Si quieres empezar, tú dale. Es que yo creo que ya sería conclusión, pero no, Bueno, realmente bueno. por identidad, o sea, el sobrepensar las cosas, porque generalmente el sobrepensar las cosas es hacia tu persona. No sobrepiensas las cosas de, ay, ¿qué le va a pasar a la taza si se cae? No, es, ¿qué le pasa si se cae en mi pie y me lastima el pie? Uh-huh. O como que lo sobrepiensas hacia tu persona. Y realmente parte de la identidad es eso, o es lo que más está siendo atacado. Porque la identidad desata un montón de cosas hacia lo bueno y hacia lo malo. Es decir, cuando tienes un ego alto, digámoslo de esa forma, cuando tienes un ego alto, quiere decir que tu identidad está cimentada en ti, en lo que tú vales como persona, en lo que tú eres como persona. Y cuando estás demasiado abajo, ¿verdad? Cuando tu identidad es porque no tienes una identidad cimentada, ni siquiera en ti mismo, porque ya ni siquiera tú tienes el valor de ti mismo. Uh-huh. Entonces ahorita avanzamos un poquito más en ese tema para no meterme ya tanto de lleno. Antes de que se me olvide, algo que mencionaste acerca del ego, uh-huh. Hubo un profesor que dijo algo que me llamó muchísimo la atención y que nunca lo había pensado y que dije, hay que ponerlo a prueba a ver si es cierto, uh-huh. Pero el profesor decía que la mayoría de líderes que tienen un ego alto, que tratan de sobreponerse ante todos y todo ese tipo de cosas, realmente son personas débiles por dentro. O sea, son personas que no sé cómo decirlo, como que no son seguras de sí mismas, son personas que cualquier cosa les puede tumbar, uh-huh. Que cualquier cosa... Totalmente. Sí, y me llamó mucho la atención y creo que es por el corazón pastoral que tiene ese hombre, ese profesor, que dijo, por eso hay que orar por esas personas. Porque son personas débiles. Sí. O sea, si lo piensas, son personas que tratan de verse fuertes y sobreponerse y se sienten amenazados cuando alguien mayor empieza a llegar a sus vidas y tipo que empiezan a ver a alguien que está sobresaliendo y todo eso, uh-huh. Y se empiezan a sentir amenazados. Que realmente es por eso que está en su corazón que uh-huh. Los hace ser como que... La verdad, eso me llamó muchísimo la atención, me impactó y dije, wow, no, jamás lo había pensado, la verdad. Y no sé, me lleva también a pensar en que ese tipo de cosas tienen raíces, uh-huh. Y que generalmente vienen desde la niñez o cosas así. También vienen de expectativas, complejos, sí. de muchas cosas. Entonces quería preguntarte acerca de eso. ¿Tú llegaste a tener complejos o si aún los tienes? Y si quieres compartirnos alguno como tú gustes. Un montón. De pequeña siempre en la primaria, digamos, ¿no? O sea, en la primaria siempre fui destacada, ¿no? Digamos, de cierta forma, sacaba buenas calificaciones, se me hacía fácil la escuela, incluso los deportes, era muy buena en deportes, entonces destacaba en deportes, siempre estaba en los equipos, siempre estaba en competencias, siempre me escogían, siempre era como que tenía muchas habilidades en la primaria. Y eso empezó a poner cosas, o sea, porque fui a la Olimpiada del Conocimiento y al presidente por un día y todas esas cosas, ¿no? Entonces empezaron a poner
ciertas etiquetas sobre mí, la familia, todos, ¿no? Entonces era como que mis papás, mis tíos, todos era como que, ay, no, es que es súper inteligente, es súper responsable y es la mejor y tiene un futuro grande, ¿no? Digamos, ¿no? Como que ponían esa etiqueta. Fui creciendo y realmente la escuela se me facilitaba, o sea, el aprender, o sea, las cosas académicas, pues no batallo mucho para aprenderme las cosas, entonces iba bien, todo iba perfecto, hasta que llegó el momento de entrar a la universidad, cuando escoges carrera, ¿no? Entonces se da el momento o el tiempo en que yo tenía que escoger qué carrera estudiar y las etiquetas o toda la presión estaba sobre mí. Entonces era como, tienes que estudiar algo grande, algo que signifique mucho y pues no sé si todavía, ¿verdad? No he hecho el análisis ahora, pero era típico de medicina o abogado o ingeniero o algo, arquitecto, como que carreras grandes. Entonces, pues entre abogado no me gustan las leyes y demás, escogí medicina. La verdad me gusta mucho la medicina y llegó a tal grado, a tal presión en mí, que me impusieron esas etiquetas que dije, pues voy a ser médico, porque se supone que tengo que estudiar algo difícil, ¿no? Digamos, algo grande, por así decirlo. Entonces entré a medicina y pues todo bien, o sea, académicamente pues me esforzaba y como me gusta, académicamente no me fue mal, pero había algo que no me estaba llenando, había algo que me estaba incomodando demasiado, que no estaba feliz, no estaba a gusto y yo creo que ahí empezó toda esta psicosis que te digo de varias etapas y de encontrarme a mí misma. Yo creo que ahí fue donde empezó a detonar esa búsqueda de mi persona, de mi carácter, porque de verdad estaba sentada en una de las clases y era mi clase favorita. Era mi clase favorita y yo estaba sentada y yo hasta la fecha yo digo, es que fue Dios tenía un propósito y en el momento no lo entiendes, pero ahora, o sea, conforme va pasando el tiempo vas entendiendo. Dije, fue la voz de Dios, porque yo estaba sentada y yo escuché una voz que me dijo, tú no perteneces aquí. Y yo me quedé así como, ¿qué está pasando? Tú no perteneces aquí. Ok, agarré mi mochila, me salí de la universidad, llegué a mi departamento, agarré mis cosas, un camión y regresé a Piedras Negras. Fue así como, y cuando llegué aquí mis papás de que, ¿por qué? ¿Y ¿Qué quieres? Y yo no sé, solo sé que ese no es mi lugar, que eso no era para mí. Y ya, en fin, ahí comenzó toda esa búsqueda de identidad que fue provocada por etiquetas, por cosas que me habían puesto encima que realmente no me correspondía cargar. Ok, y por ejemplo, abandonaste la escuela, no hubo eso de parte de tu familia donde te volvieron a poner etiquetas, pero ya sabes, al inicio eran etiquetas positivas en cierta forma, y ahora que te hayan puesto etiquetas negativas, tal vez, por abandonar, por no sé, todo ese tipo de cosas, ¿te pasó o algo así? Pues sí, obviamente hubo mucha gente que criticó por haber abandonado medicina, ¿no? Como que también es algo como muy común, digamos, que hay mucha gente que entra a medicina y no termina. Hubo muchas etiquetas, pero gracias a Dios mis papás siempre fueron muy comprensivos. Entonces siempre fue, bueno, ok, no medicina, pero ¿qué quieres, no? Entonces ahí entró toda una búsqueda de identidad, de qué era lo que tenía para mí. Y te digo que fue Dios porque mis papás me metieron con psicólogos, ¿verdad? Orientación vocacional y demás. Entonces todos los exámenes de orientación y todas las capacidades y habilidades que yo tenía eran para ingeniería. ¿Eso fue antes o después de medicina? Después de medicina. Ok. Todo era para ingeniería electrónica, eléctrica, mecánica, mi papá se dedicaba a automóviles, o una época se dedicó a los automóviles, y yo siempre estaba ahí pegada, arreglando motores con él, o checando el aceite, o checando lo que se pudiera. Entonces siempre me gustó también mucho eso, y todas mis habilidades que demostraban en los tests psicológicos, era por ese lado. Pero el papá de un amigo
trabajaba en un canal de televisión local. Entonces él me dijo, oye, ¿sabes qué? Se me lastimó un camarógrafo, no me puedes ayudar en esta etapa, ¿verdad? Que estás aquí. Entonces empecé en cámaras en un canal de televisión y de ahí fue cuando dije, comunicación es lo que quiero estudiar. Obviamente siento yo que no deja nada de dinero, pero me gustó mucho el ambiente de televisión, me metí a estudiar comunicación y te digo, fue una etapa de encontrarte y de conocerme y de saber quién era, pero todo ese trayecto, muchos años después, no voy a decir cuántos, muchos años después, digo, si no hubiera estudiado comunicación, no estuviera donde estoy hoy. O sea, el haber estudiado esa carrera, que no me ha ayudado nada para generar ingresos ni demás, me ha ayudado a llegar al propósito que Dios tenía para mí. Yo creo que si no hubiera entrado a esa carrera, si no hubiera pasado toda esa etapa, incluso, digo, si la gente no me hubiera puesto esas etiquetas de pequeña, no hubiera pasado por ese proceso de medicina, de salirme y de estar libre y de entrar a televisión y decidirme por comunicación. Y es por eso que Dios me ha puesto donde estoy, ¿no? Entonces, yo creo que parte de conocerte a ti es entender qué es lo que Dios tiene para ti. Es lo más esencial de descubrir tu identidad. No es pensar por ti mismo, sino pensar qué es lo que Dios tiene para mí. De ahí va a venir como gran parte de esa raíz de identidad. Discúlpame si vuelvo un poquito atrás, porque hay algo con lo que me quedé pensando. Surge ese momento en donde tú escuchas la voz y decides salir. Yo pienso, a veces ese tipo de situaciones generan como que mucha energía, mucha, no sé si dopamina, muchas sensaciones, donde te da para arriba un chorro, ¿no? Pero lo malo de ese tipo de situaciones es de que siempre bajan. Y a veces el bajón es muy fuerte. Y me quedo pensando, cuando saliste con una convicción de ir para arriba, o saliste y ya estás en piedras y todo eso, o te va para abajo y dices, pues, ¿ahora qué voy a hacer? O como que ya empiezas a sentir eso que nos acabas de contar. Sí, obviamente sí, fue el bajón, pero sí estaba segura, o sea, dije, es que no era, o sea, medicina no es, o sea, eso estaba 100% segura porque, o sea, esa voz fue tan convincente en mí que dije, es que de verdad, o sea, medicina no es. No sé qué es, y sí, entras en caos, entras en locura en tu mente de, ¿y ahora qué? Porque fue lo primero que me preguntaron mis papás, ok, no es medicina, pero entonces ¿qué? Dinos qué. Y pues no sé. ¿Y ahí qué hiciste? O sea, ¿tomaste un tiempo para pensar o las cosas se dieron rápido? No, digo, fueron un par de meses, yo creo, porque me salí a mitad de segundo semestre y tenía un par de meses para volver a agarrar alguna ficha para alguna universidad, digamos, ¿no? Para volver a aplicar algún examen. Entonces fueron como 2 o 3 meses en los que, te digo, mi mamá lo buscó psicólogos que me ayudaran ahí con orientación vocacional. Y fue rápido, te digo, lo de entrar al canal de televisión y fue como entre todo. Digo, realmente en mi mente decía que quería estudiar cine, pero obviamente ¿Y eso no por había... qué? Por las cámaras, o sea, me gustó mucho como que... Pero dije, pues no voy a... No sé, a dar reportajes sobre un bacheo, ¿verdad? No quería dar reportes sobre bacheo, sino como que dije, bueno, cine, me gusta mucho edición de video y cámaras y demás, entonces... pero obviamente la carrera de cine era cara y cosas así, entonces comunicación fue lo más cercano, digamos. Entonces por ahí me incliné. Y entonces comunicación te ayudó a llegar hasta lo que eres ahorita, lo que haces ahorita. Una pregunta. Entonces, ¿crees? Bueno, va un poquito conforme a lo que hablamos al inicio. Pero si pudieras definir, ¿crees que estás más cerca de ser
esa persona idónea a la que Dios dijo que eres, que vas a hacer, o si estás en un limbo, tal vez en un tiempo, no lo sé. Te lo digo porque esto es algo que a mí me está pasando ahorita. Yo justo ahorita terminé mi instituto, tiempo libre un poquito más, cosas así, pero me quedé pensando y dije, creo que la felicidad y la satisfacción que me duró muy poco. Esa satisfacción de decir, terminé, increíble, me duró muy poco. Entonces ahora estoy como que, ¿y ahora qué? Y luego me pongo a analizar, me he puesto a analizar un poquito detalles de mi vida y me he dado cuenta que muchas cosas, que he dejado que muchas cosas me definan. Y ahorita me quedo pensando, tal vez es tiempo de trabajar mucho más la identidad en Dios. Y tal vez para muchos pueda sonar como un retroceso en la vida espiritual. Me explico, porque según a lo que muchos podríamos entender, conocer tu identidad debería de ser una de las primeritas cosas que debes. Pero mi pregunta va por ahí. En cuanto a ti, ¿sientes que estás más cerca de eso a lo que Dios te está llamando a hacer? ¿O estás un poquito más lento? ¿O tal vez sientes que vas un poquito más atrás? ¿O cómo lo definirías tú? A lo mejor no lo definirías con ninguna de estas cosas. Mira, yo creo que nunca vamos a estar o nunca vamos a llegar, bueno, se supone que deberíamos, de verdad, bíblicamente deberíamos de llegar a esa estatura perfecta y demás, pero honestamente yo creo que es parte de el vivir por etapas, porque yo creo fielmente que Dios no te tiene para un propósito. O sea, no es como, tú vas a llegar a esta meta y se acabó, sino que vamos a ir caminando en distintas etapas y con diferentes personas y en diferentes situaciones y en diferentes lugares, tal vez, diferentes situaciones. El mundo va avanzando, obviamente nosotros también tenemos que avanzar. Y creo que el conocer tu identidad o el llegar a ese punto, o sea, tú me preguntas, ¿estás más cerca? No podría decirte si estoy más cerca o más lejos, pero estoy donde debo estar. O el pasar por esas etapas te ayuda a reconocer tu identidad en la etapa donde estás. Porque tienes que ir cambiando junto con... Porque mi identidad, no, espero yo, ¿verdad? Quiero pensar que no va a ser la misma el conocerme a mí o mi identidad como líder de jóvenes, que como líder de un ministerio de alabanza, que como lo que sea que Dios tenga para mí en adelante, o como esposa. Tengo que incluso separar esas dos cosas, mi identidad como esposa, mi identidad como hija, mi identidad como líder. Entonces yo creo que Dios, parte de, o lo importante es estar cambiando y estarnos adaptando a la identidad que Dios tiene para nosotros en cada etapa de nuestras vidas. Entonces, cuando vamos avanzando, cuando vamos cambiando de una etapa a otra, te entiendo de que estás perdido porque dices, es que, por ejemplo, cuando brincas, yo siempre lo mencionaba cuando estábamos con jóvenes, es que es uno de los retos más grandes, es cuando cambias de etapa. Cuando cambian de secundaria a prepa, o de prepa a universidad, o de universidad a trabajo, estás perdido, no tienes ni idea de qué estás haciendo, no tienes ni idea de dónde vas, no tienes ni idea de quién eres, a pesar de que acabas de recibir tu título de preparatoria o de universidad o de lo que sea. Y dices, ¿y ahora qué? No sé, no tengo ni idea de dónde voy, pero lo importante de como decías, de conocer nuestra identidad en Cristo es no dejar que esa identidad esté definida por quiénes somos. Y ahí es a donde me gusta llevar el tema de identidad, porque normalmente cuando decimos identidad creemos que depende de nosotros, que es algo que está basado en quiénes somos, en lo que yo soy capaz de hacer, en lo que
mis habilidades, mis conocimientos, mis experiencias, está basado en mí. Y la verdad es que la identidad, o ahí es donde se refuerza todo, cuando reconocemos que nuestra identidad es Cristo en nosotros. Entonces, te decía, cuando alguien tiene un ego demasiado alto, es porque tiene una identidad baja o no conoce. ¿Por qué? Porque estamos inventando en quiénes somos nosotros. Y a mí me gusta pensar en la identidad, es como, no puedes tener un ego alto porque mi identidad, lo que yo pueda hacer, lo que yo soy, lo que yo pienso, mis habilidades, mi todo, no soy yo, es Jesús. Sin Él no podría, no tendría mis habilidades, no podría dirigir, no podría hablar, no podría caminar, no podría ser una buena esposa, no podría ser una buena hija, no podría ser una buena líder si Jesús no está en medio. Entonces, es como quitarnos eso. Identidad no es algo que se adopta, es algo que te quitas. Dejas de ser tú como ser humano, porque no importa. Lo que Manuel haga o deje de hacer, no importa. A nadie le importa si eres o no eres. A nadie le importas. O sea, me gusta a veces decírselo a los jóvenes porque es como que se sacan de onda. Sí. A nadie le importas. Si Jesús no está en ti, a nadie le importa. Es eso de creernos el centro del universo. Creemos que nuestras acciones van a tener una consecuencia universal o algo. Es que si yo logro hacer esto, y no importa si lo logras o no, si Jesús no te manda a hacer algo más, no vas a pasar de ahí. Y creo que ese es un punto muy importante que podemos decir, es cuando nosotros colocamos nuestra identidad en metas, estamos fallando. Sí. Y en situaciones, en circunstancias, porque también conforme cada quien lo va viviendo y a lo mejor todos lo vamos a entender, o si no lo has entendido, espero y no tengas que pasar por un momento difícil para entenderlo. Pero yo también lo viví, yo lo experimenté y creo que, o sea, todo el mundo lo hemos experimentado, de decir, ¿sabes qué? Cuando llegue esto, ya soy. Y llegas y no eres. Y luego lo que más da coraje es que llegas y sigues teniendo los mismos problemas que cuando empezaste. Sigues teniendo las mismas dificultades, las mismas luchas, los mismos pensamientos. Tal vez hasta incluso la misma inmadurez. Sí. Y eso es terrible porque entonces no avanzaste. Avanzaste en cuanto a llegar a un lugar tal vez físico, tal vez una meta. Por ejemplo, yo empecé el Instituto Bíblico con una idea, llegué, pero tal vez llegué como empecé. Y ahí es donde digo, Chihuahua, perdí. Y creo que es muy importante que entonces no definamos nuestra vida por nuestras metas, pero sí la hagamos por Cristo, que Cristo sea quien defina nuestra vida. Y justo en clase de composición, mi maestro me decía esto, el mentor nos decía esto, que tenemos que entender lo que dice Colosenses 3, menciona acerca de la vida de nosotros ahora está escondida en Cristo, y que ahora esto es quien nos define. Cristo y nuestra vida escondida en Él es quien nos define, y realmente se vuelve muy hermoso, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y empezar a entender eso, y tal vez es un poco complicado, porque significa eso mismo que tú dijiste, que tenemos que empezar a desprendernos cosas, empezar a menguar para que Cristo empiece a crecer en nosotros. Y no sé, ¿tú qué opinas con respecto a, por ejemplo, la juventud o incluso los adultos que han puesto su identidad ya no solo en metas, sino en cualquier otra situación, en la vida, en la familia? Que no está mal en cierta forma decir, sí, soy esposo, soy padre, soy hermano, soy hijo. No está mal, pero el día que dejes de serlo, o si pasa alguna situación y dejas de serlo, que sería lamentable, pero te derrumbas. E incluso también hay gente que pone su identidad en su pecado y vuelve a ser peor. ¿Qué opinas?
Pues yo creo que es uno de los problemas más comunes el que pongamos nuestra identidad en algo más. Y pues tristemente es una realidad muy común, es una realidad de muchos. Y es doloroso ver qué le sucede a gente que conoce de Dios. Obviamente a quienes no conocen de Dios es lo que va a ser, ¿verdad? Así es el mundo. Eventualmente va a pasar. Es lo que el mundo nos enseña, es la naturaleza tratando de definir tu identidad y buscas con qué. Pero cuando sucede dentro de, o gente que conoce de Dios, que conoce a Cristo, es muy doloroso porque tristemente yo pienso que Dios tarde o temprano te va a hacer reaccionar en ese aspecto. Y si no lo hacemos por las buenas, a veces tienen que venir pruebas, tienen que venir momentos donde te quitan a la fuerza eso en lo que estás inventando tu identidad y es doloroso, ¿no? Entonces yo creo que nuestra identidad, la base de lo que creo sobre la identidad es que no debemos de poner primero, para bien, poner nuestra identidad en Cristo, en que todo lo que tengamos, todo lo que hagamos sea en Cristo. Y hacia mal, ¿verdad? Digamos, por así decirlo, es que no debemos de tomar nuestra identidad en Cristo desde el punto de vista de ser hijos, de ser perdonados, de ser redimidos. Entonces como que nunca eres tan bueno porque no eres tú, es Jesús en ti. Y nunca eres tan malo porque Jesús ya lo hizo por ti. Entonces ese es el punto de llegar a esa tensión perfecta de reconocer que nuestra identidad es Cristo. Y nos podemos equivocar, y claro que nos vamos a equivocar. Entonces no podemos estar sujetos a que si algún día peco, que si algún día cometo un error, que si algún día caigo, eso va a convertirse en mi identidad, porque Cristo ya lo venció por nosotros. Pero tampoco me puedo ir a que, pero es que yo nunca me equivoco, y yo nunca caigo, y yo nunca peco. ¿Por qué? Porque no eres tú, es Cristo. Entonces ese es el centro, el reconocer que nuestra identidad está en Cristo y que Cristo es nuestra identidad y es el por qué, para qué tanto subimos como nos rescata de abajo, ¿no? Entonces yo creo que esa es parte de la identidad, y duele mucho ver cómo personas ponen su identidad en otras cosas, y honestamente yo creo que tarde o temprano se acaba, todo se acaba, y ahí es donde mucha gente, o en esa etapa, en esa temporada, es cuando ves a gente llegar a la iglesia, cuando le has quitado todo y es como que vienen con patadas de ahogado buscando algo, lo que sea, porque hay mucha gente que llega a la iglesia y dice, no sé qué estoy buscando, no sé quién soy, casi, ¿verdad? No lo dicen tal cual, pero te das cuenta porque dices, es que no tengo nada, perdí todo lo que era, todo lo que pensaba, todo lo que tenía, no sé. Y a pesar que tengan un buen trabajo, que tengan su familia normal, pero algo, dicen, y ahí es cuando pues estás perdiendo tu identidad. Entonces es ese momento donde yo creo que es la raíz, donde cuando Dios te quita todo y te empieza a buscar en tu identidad, es cuando llegas a buscar a Cristo, realmente, genuinamente, porque estás buscando no sé qué, pero algo, y es tu identidad en Cristo. Entonces, creo que todo esto es muy interesante y me gusta mucho lo que estamos hablando, pero me gustaría ver, en tu opinión, ¿qué consejo le darías a una persona que está batallando con esto? Con no saber quién es. Ya entendemos que nuestra identidad está en Cristo. Sí, a veces se vuelve algo tan teórico, sí. pero ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Qué consejo le darías a alguien? Mira, es bien sencillo, y yo creo que como todo, hay cosas tan básicas que sobreespiritualizamos las cosas. Creemos que va a venir de revelación divina mi identidad, y que tengo que estar en ayuno y oración e hincada en el altar semanas para que Dios me revele quién soy. Y no, yo creo que el estándar para todo es la iglesia. La iglesia es la respuesta para nuestro día a día y para poder avanzar en las cosas. ¿Y a qué me refiero con la iglesia? 1, busca asesoría, busca coaching, busca alguien que te pastoree, ve con tu líder, ve, oye, es que me siento así, o sea, hay algo, no sé ni por qué, pero estoy triste la mayor parte del día,
Tu líder va a saber guiarte y va a saber asesorarte en ese aspecto. 2, lee la Biblia, ora. Tu vida de lectura, de oración, tu tiempo con Dios va a alimentar el 80% de esto, ¿no? Entonces, cuando decimos en la iglesia que desde jóvenes o desde adultos o todo, y lo repetimos vez tras vez en el púlpito, ora, lee la Biblia, no lo decimos nada más porque sí, es porque de verdad funciona, es porque es verdad, es real, sí. y es una palabra que entra viva a tu corazón. Sé que no lo puedo explicar, no puedo decirte cómo es que toma vida en tu corazón, pero así es. Es sobrenatural de la misma forma en que lo es el Espíritu Santo y de que es Dios. Sobrenaturalmente cobra vida en tu interior. Entonces, busca ayuda con alguien, con uno de tus líderes. Ora, lee la Biblia, ten un tiempo con Dios. Y por último, yo te diría, sirve. Si tienes la oportunidad de servir en tu iglesia, sirve. Porque realmente ahí es donde Dios te va moldeando para muchas cosas. Comienza a moldear tu carácter, comienza a moldear tus habilidades, comienza a moldear tu identidad, en quién eres y para qué eres bueno, y empieza como ese caminito de descubrirte a través del servicio, a través de enseñar a otros, a partir de ayudar a otros. Entonces yo creo que son cosas básicas, y realmente no solo con identidad, con cualquier situación que estés pasando. Si estás pasando depresión, si estás pasando problemas familiares, si estás pasando, no sé, drogas, adicciones, lo que sea, esos 4 o 5 pasos que di es la respuesta a todo. Eso somos la iglesia. Para mí eso es la iglesia. Alguien que te ayuda al cuerpo a ir caminando y asesorándote, y no tendremos todas las respuestas, pero te vamos a ayudar a dar el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso. Aunque vayamos todos juntos, eso es la iglesia. Y va a sonar raro lo que voy a decir, pero yo hasta creo que, por ejemplo, este podcast no es la respuesta. ¿En qué sentido? De que a veces también llegamos a decir, no, miro este podcast y con ver este podcast ya voy a empezar a entender mi identidad, a conocer más a Dios. No. Esto es un pequeño impulso. Sí. Es el empuje para que empiece a tu corazón a arder por Jesús, para que tú digas, ¿sabes qué? Tengo que leer la Biblia, tengo que empezar a orar, tengo que empezar a buscar de Dios. Y algo que también un profesor nos decía es que una mente vacía es el lugar perfecto para que el diablo trabaje. Entonces, si nosotros damos lugar al diablo en nuestra vida a través de ese tipo de cosas, creo que nunca vamos a lograr entender y definir quiénes somos si estamos dándole más espacio al diablo en cada área de nuestra vida. Y si le damos espacio en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, es necesario que volvamos a la fuente de todas las cosas, que es Cristo, y que desde ahí empezamos a partir, y que con la ayuda de la iglesia empieza a pulir nuestro corazón, empieza a pulir esas cosas que nos ayuden también a ver, porque también a veces menospreciamos del pastorado. A veces menospreciamos a los pastores de que, pues es que ¿qué me pueden decir? ¿Qué me pueden ayudar? Pero es cierto, ellos ayudan mucho, porque ellos desde otra perspectiva, con mayor conocimiento, con mayor sabiduría, y incluso hasta algunos ya pasaron lo que tú estás pasando. Totalmente. Tienen la forma correcta y la forma idónea, y aparte son gente que Dios usa, que a lo mejor eso les cuesta mucho a personas. A mí me ha costado decir, ¿cómo Dios va a usar a esa persona? Pero Dios usa a los pastores, Dios usa a los ministros, por algo Él deja que estén ahí para que moldeen y para que ayuden e incluso hasta disciplinen a las personas. Y creo que es sano empezar a confiar en ellos, es sano empezar a confiar en la iglesia, en no tener miedo, en acercarte. Claro, como todo, hay personas que no hacen las cosas bien y hay otras personas que sí las hacen bien. Pero creo que hay que abrirnos a eso, abrirnos a la palabra de Dios, que la palabra nos forme y que la iglesia nos impulse, nos esté guiando hacia donde Jesús, hacia donde Dios quiera llevarnos. Sí. ¿Y algo que quieras complementar? Bueno, añadiendo un poquito a lo que mencionas, yo siempre me gusta verlo como que nosotros somos vasijas, ¿verdad? Nosotros somos algo hueco, digamos, por dentro.
poniéndola ahí medio espiritual, somos como algo hueco dentro y si no está lleno con algo, el enemigo va a venir a llenarlo. Entonces, tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, que nuestra mente esté pensando en la palabra de Dios, porque si no, el enemigo va a venir a llenarlo. Si no estás lleno de Dios, vas a estar lleno de otra cosa. Sí. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero de otra cosa que no es Dios, entonces procura estar lleno de Dios. Y sí, pues realmente confiar en la iglesia, porque de la parte donde ya me ha tocado dar por ahí consejería con personas, de verdad te lo digo de corazón, yo no sé qué es lo que hablo. Es la gracia de Dios que pone, porque la gente tiene hambre y Dios te pone las palabras. Entonces, si tú eres alguien que estás buscando ayuda, que estás buscando consejería, acércate con tus líderes, de verdad. Aunque tú sientas que no son perfectos, en el momento en que tú les pidas consejería, no van a ser ellos. Es Dios hablando a través de ellos a tu vida. Entonces, anímate y busca. Pues muchas gracias por estar en este capítulo. La verdad creo que yo disfruto mucho hablar contigo, la verdad. A veces sí disfruto mucho hablar con mis amigos, pero a veces hablamos más tonterías. Pero cuando sé que quiero tener una plática que te haga crecer, que te haga, no sé, impulsarte un poquito más, las pláticas contigo son excelentes. Y también creo que yo he aplicado mucho de eso, el acercarme con ustedes, abrir mi corazón y dejar que ustedes también me pastoreen, que también digan, hey, ¿sabes qué? Tal vez por aquí, ¿no? Tal vez, mira, estás tomando esta decisión medio torpe. Y estoy muy agradecido tanto de que estés aquí, pero de también a ambos poder considerarlos mis pastores. Jonathan está detrás de cámaras, es como siempre, ya saben, producción aquí. Incluimos el nombre de Vertical Studios aquí. Entonces, nada, muchísimas gracias por estar aquí y gracias porque escuchaste y viste este episodio. Queremos decirte una cosa más. Nos vamos a extender un poquito nada más en formato audio. Entonces, si quieres escuchar lo demás de la plática, te lo recomendamos. No sé qué más. Estará disponible ahí en Spotify, en Apple Podcast y todo eso. Pero mientras tanto, gracias por ver este episodio. Ayúdanos compartiéndolo, que llegue a más personas, para que juntos impulsemos a más. Aquí no se trata de que esta sea la fórmula, porque no creemos que tenemos la fórmula correcta. Lo que sí creemos es que tenemos el deseo y el corazón de impulsarte hacia la persona correcta, que es Cristo, y que te encuentres en Cristo y que la iglesia también te vaya ayudando a través de esto. Entonces, nada, gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga y recuerden, sigamos